Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo programa de Profedes TV. Profedes TV es el primer programa en la República Argentina en hablar sobre deporte sostenible, sobre la conservación de la naturaleza y la importancia de encontrar ese equilibrio que tanto anhelamos entre nuestros recursos naturales, entre la conservación de la naturaleza y la importancia, ¿no? Y el rol que cumple cada uno de nosotros en el cuidado de este planeta, el único que tenemos. Mi nombre es Marisol Chávez y bueno, estoy conduciendo este programa. Hoy tenemos un programón, realmente. Hoy vamos a contar con Carlos Amánquez, que es el fundador y el secretario general de la Red Internacional de Promotores ODS, y también vamos a contar con la presencia de Ailén Lascano Micas. Ella es nadadora extrema de aguas heladas y aguas abiertas. Así que no se muevan porque tenemos un programón realmente y no se lo pueden perder. No se olviden de seguirnos en las redes sociales, de seguirnos en Instagram, en Facebook, en Twitter, y sobre todo suscribirse en el canal de YouTube. Nos vemos en el próximo corte con mucho más Profedes TV. Cuando yo empiezo a que todo lo que yo consumo, en vez de tirarlo, lo vuelvo a introducir de nuevo en la industria para que se pueda aprovechar de nuevo como materia prima para producir nuevos productos. Por eso es lo que se habla de una economía circular, y hoy actualmente podríamos, si tuviésemos programas integrales de gestión de residuos en el país que nos pudieran acompañar, podríamos estar no recuperando un 5%, sino reciclando casi el 90% de los residuos, como pasa hoy en países como Suiza o Suecia, que de hecho superan al 100% las tasas de reciclado e importan residuos. Bueno, volvimos del corte, ya lo tenemos acá. La verdad que es un lujo y es un honor tenerlo a Carlos Amánquez. Él es el secretario general de la Red Internacional de Promotores ODS, como bien les comentaba. Tiene un trabajo muy amplio en lo que es el tercer sector, pero también en otros proyectos de incidencia social, y realmente es una persona que tiene muchísimo para contar. Así que bueno, le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Marisol? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo lo vean. Bien, muy bien, por suerte. Muchas gracias por la invitación a compartir un poco el trabajo que venimos realizando. Así que bueno, Y la verdad aquí que dispuesto. sí, pendientes total de todo lo que haces junto a la organización. Y te queríamos contar un poco, o sea, preguntar un poco acerca de cómo fueron los comienzos de la Red Internacional de Promotores ODS, ¿no? ¿Cómo empezó ese proyecto que hoy en día es una de las organizaciones más grandes del mundo, y justamente en Agenda 2030 es la más grande del mundo, creo? Así que nada, me encantaría saber un poco, y las personas que nos están escuchando quieren saber mucho más, así que bueno, contanos. Perfecto, bueno, a ver, un poco hace mucho tiempo antes de la RIPO, muchas personas venían trabajando en sí en lo que es la Agenda 2030, pero de una manera muy inicial. Y se dio un momento en el cual, a través de un curso de formación sobre los objetivos de desarrollo sostenible, logramos llegar a más de 15.000 personas en todo el mundo para que puedan formarse en lo que son los objetivos de desarrollo sostenible y todo lo que compete a la agenda, comprendiendo la agenda como un entramado mucho más grande y como que el plan de acción lo representan los objetivos. Posterior a ese curso, bueno, tuvimos unas palabras mágicas que le dijimos a la gente: bueno, ustedes con esto ahora son todos promotores y promotoras de los ODS, es decir, que el trabajo que tienen por delante es hablarle a todo el mundo de lo que esta agenda implica. Y en periodos muy cortos de tiempo se empezaron a crear grupos y redes y grupos de Facebook y Twitter y un montón de medios de comunicación vinculados a esto.
Y lo que tuvimos que hacer después, un trabajo de reconstrucción y de unión, donde, bueno, integramos a todos esos grupos, a todas esas personas, y decidimos conformar un espacio que nos permita mejorar nuestro alcance y ser mucho más efectivo en el mensaje que queremos dar. Y es así, a partir de esas personas que se formaban en aquel momento, pero de muchas y miles, por decir, personas más, empezamos a trazar este espacio que hoy es la Red Internacional de Promotores ODS, con la idea de tener información, poder compartirla, trabajar en red, que implica de alguna manera ser mucho más fuerte de yo, de manera individual, digamos, y lo que empezamos a hacer es trazar una ruta que nos permita aportar desde la primera instancia que tiene la agenda, que es la sensibilización. Nuestro objetivo general es comunicar, difundir, promocionar y sensibilizar sobre la propia Agenda 2030 y sus 17 objetivos. Y es ahí que con ese mismo mensaje empezamos a incluir a personas de diferentes partes del mundo, de diferentes organizaciones, porque algo que nosotros veíamos como un potencial, que hoy lo vemos representado tácitamente, es nosotros queremos que forme parte de este espacio, pero que jamás deje el espacio donde estabas. Es decir, que no pierdas la pertenencia institucional que tenías previo a formar parte de esta red. Y así nacimos como una redocracia, como un espacio donde la fuerza que tiene esta institución es por la fuerza que tienen sus mismos integrantes, y las interacciones, este enredo que constantemente hablamos, se da con esto, compartir los que más información tienen con los que menos información tienen, los que tienen más energía con los que tienen menos energía. Cada uno tiene la posibilidad de aportar algo y enriquecer al conjunto, ¿no? Y eso es un poco lo que fuimos creando, es más una cuestión quizás filosófica y de unión, pero sí lo que trazamos como algo muy concreto es que todos y todas las integrantes tienen un propósito, que es aportar a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Así que hoy estamos acá en 40 países, más de 8.000 voluntarios y voluntarias, con diferente nivel de compromiso y de involucramiento, pero todos trabajando detrás de esto y logrando muchas instancias de participación masiva que nos interesa mucho para seguir sensibilizando, siendo creativos en campañas de comunicación y logrando que muchas instituciones se apoyen en la red para poder lograr llegar con el mensaje de urgencia e importancia de trabajar los temas de desarrollo sostenible en muchas instituciones. Así que bueno, en ese camino estamos, y eso lo hemos logrado por el simple hecho de tener una causa o un interés común, que es el desarrollo sostenible. Qué lindo, qué interesante, sí, la verdad que sí. Y para la gente, ¿no? Que todavía no sabe un poco acerca de la Agenda 2030 y de estos ODS o Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿qué mensaje le das, ¿no? ¿Qué concepto en líneas generales le podrías dar, ¿no? ¿Qué crees que, porque de repente el verdulero de la esquina o el kiosquero de la otra cuadra no sabe qué son, ¿no? Y cómo se los explicás? De repente ese tema, digamos, ustedes, bueno, realmente lo tienen muy bien trabajado, de hecho, yo conozco muchísimo el trabajo que ustedes vienen haciendo, de hecho, yo soy promotora de ODS y la verdad que bueno, que desde el momento que te conocí sabía el compromiso, pero no solamente en ese momento, ¿no? Esa circunstancia del 2019, sino hoy estamos parados en el 2021 y vos seguís con ese compromiso y mucho más, ¿no? Pero de repente, no solamente cómo explicarle a la gente qué son los ODS, sino también otra de las preguntas, que tal vez sea para posteriori a esa, qué obstáculos, ¿no? Y qué piedritas han tenido en el camino, como también desafíos, ¿no? Acerca de este armado tan grande, porque lo que ha pasado es que una capacitación que pensaba formar a determinada cantidad de voluntarios se ha hecho una organización mundial muy grande, pero muy grande. Sí, decime. Sí, no, lo primero que me sorprendía hace muy poco tiempo, que volví a las redes sociales, ¿no? Y en eso me apareció una página. Yo en su momento fui un emprendedor social, teníamos un pequeño emprendimiento que lo que hacía era adquirir, o sea, invertir en proyectos o en emprendedores sostenibles y comercializar en un mismo canal todos los productos que generaban. Entonces, era una especie, para decirlo muy sencillamente, un mercado libre de productos sustentables.
Y una de las publicaciones, viendo la página, que ya está cerrada, pero uno la puede pispear, en 2015, en noviembre del 2015, habíamos publicado con mi socia, habíamos publicado la Agenda 2030, que nadie hablaba de la agenda. Y el mensaje, porque yo escribía, me encargaba de la manutención de la página, decía, recuerden esta agenda como la agenda del futuro. Y ese mensaje quedó y lo encontré hace muy poco y yo decía, qué locura pensar que de forma inconsciente ya esto se venía arrastrando, ¿no? Y lo que nosotros hicimos con esto es decirle, bueno, ¿están todos de acuerdo con esto? Bueno, vamos por acá, este es el plan de acción. Y ese es el primer mensaje en base a la primera pregunta que realizaste. ¿Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Es el plan de acción de la humanidad para poder seguir viviendo en este planeta, porque no estamos pensando, por lo menos en la lógica del cambio de paradigma que estamos trayendo, que tenemos nosotros, que compartimos con Marisol y con un montón de instituciones más, tenemos que modificar nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir en comunidad para poder seguir viviendo en este mundo. Ese es el primer parámetro, o sea, ya los datos son muy certeros, la ciencia no está fallando, los impactos del cambio climático, los impactos de la pobreza, la desigualdad, digamos, la inclusión que se hace pero muy simbólicamente en muchos lugares, ha llevado a que estemos en una situación muy compleja y que tengamos que realmente todos reaccionar porque no hay forma de salvarse solo en este contexto. Entonces esto es el salvavidas, los ODS es el salvavidas de la humanidad, planteado en acciones muy concretas a cumplir en determinados periodos de tiempo. El tiempo más largo es el 2030, es decir, tenemos menos de una década para lograrlo. Pero a mí me gusta imaginarlos más desde la forma de hacer una síntesis. Nosotros somos, la sociedad es el avión está completamente preparado para despegar porque tiene todas las habilidades y capacidades para tomar vuelo. La hoja de ruta es ese asfalto, ¿no? Es esa ruta para despegar. El tema es que todavía no está terminada esa ruta. Entonces nosotros estamos ahí esperando para hacer la transformación. Estamos en un proceso de transición. Y algo que hacemos, y es el trabajo de promotores, es, si bien el lenguaje común que a todos nos albergas es los propios Objetivos de Desarrollo Sostenible, nosotros tenemos que hablarle a todos los públicos. O sea, somos comunicadores de la Agenda 2030. Entonces, con las universidades, ellos tienen su lenguaje, tenemos que readecuarnos para poder comunicarles la importancia y la urgencia de esto. Y lo mismo con cada uno de los sectores, los sindicatos, los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones territoriales, los estudiantes, los niños, los jóvenes. A todos generamos una estructura en la cual le podemos transmitir en su propia comprensión la importancia de lo que es la agenda. Y la agenda tiene una cuestión desde el punto de vista del lenguaje que es propositiva. No hablamos de cambio climático, hablamos de acción por el clima. No hablamos de las situaciones de pobreza, hablamos de finalización. O sea, siempre hay un verbo que nos implica que hay una acción muy específica que realizar. Entonces, tenemos que ver quizá como le hablamos a la persona que tiene un comercio en la esquina de nuestro barrio, pero sí es importante comprender que de alguna manera todos tenemos que participar de esto porque tiene que ver con este proceso de salvarnos a todos, ¿no? Entonces es el compromiso, es eso lo que despertamos a través de la agenda, y es de alguna manera también ser conscientes de que hay personas que tienen mayor posibilidad de decisión sobre la vida de los demás, porque trabajan en el Estado, porque manejan organizaciones, por lo que sea, que tienen que tener un valor ético y moral de poder basarse en esto para transformar la vida de ese comerciante que está en la esquina de nuestro barrio. O sea, quizá el comerciante no tiene por qué saberlo en su totalidad o comprender los 169 metas que nosotros mismos no lo sabemos de memoria, pero sí tiene que saber que aportando a esto, conociendo esto, puede hacer un cambio sustantivo para todos, ¿no? Porque ya no es como, bueno, yo me quiero salvar y voy a aportar a la agenda, no, queremos salvarnos entre todos, ¿no? Es un poco el propósito. Y eso lo uno con la segunda pregunta, que desde cualquier lógica, digamos, para hacer esto que necesitamos, que es transformarnos para que el avión despegue, primero lo que tenemos que hacer es trabajar de forma articulada. Si esa pista de despegue, que es la Agenda 2030, lo construye una persona, vamos a estar décadas, pero décadas esperando que se termine ese asfalto, ¿no? esa ruta. Pero si de pronto somos muchos, eso va a acelerar mucho más el proceso, ¿no? Y si de pronto esos que están trabajando en esa construcción de la hoja para que el avión despegue, se forman, generan habilidades y capacidades para el desarrollo sostenible,
ese avión va a despegar, pero mucho más rápido, y va a poder encontrarse en ese vuelo del cumplimiento de esto, ¿no? Porque cuando despega nosotros ya hemos ahí empezado recién el viaje del desarrollo sostenible. Pero primero tenemos que lograr cumplir estas metas para empezar una cuenta nueva de la humanidad, ¿no? Entonces, en las brechas lo que nos falta mucho es llegar a más personas, llegar a más instituciones, que haya un mayor compromiso por parte de los estados, que las personas, las instituciones, diferentes niveles, diferentes sectores, ¿no? Participen de esto, porque es importante, porque es la agenda, de alguna manera, de la humanidad, y tenemos que empezar a romper las mezquindades que han sobrevivido al siglo pasado. O sea, todavía hay competencia, todavía la información es poder, entonces no, yo no te voy a dar la información, pero la información que tenés nos salva a todos, no te la voy a dar porque es mía, la generé yo con mi propio esfuerzo, mi sudor, mis lágrimas. Las lágrimas y el sudor no tienen ningún sentido si no está haciendo una transformación con eso, ¿no? Entonces, podemos tener el mejor avión, podemos tener el mejor cemento para construir esa ruta, podemos tener la mejor pintura, podemos tener la mejor nafta para poder hacer que despegue, o la mejor energía renovable para que el avión sea renovable, pero si no tenemos las personas que están detrás de eso, va a ser muy complicado. Y eso implica para mí dos cambios sustantivos. Uno es la competencia, no existe más, pasamos a la cooperación, pensar de forma individual, no existe más, tenemos que pasar en forma asociativa, en forma colectiva. Y eso es un cambio que lo tienen que dar cada una de las personas. Ahí no hay tecnología, no hay plata, no hay apoyo del Estado, no hay nada que no sirva más que la definición de las personas de poder dar ese paso, ¿no? Y bueno, y a eso le podemos seguir agregando un montón de cosas más, comprender que no vivimos solo en este mundo, que somos parte de un ecosistema, que lo que yo hago tiene una repercusión en cualquier lugar del mundo, o en diferentes personas, ¿no? Que tenemos que trabajar de forma colectiva, que eso implica que algunos tengan que ceder. Sí. Beverly Hill no debería existir más en la lógica de que algunos van a tener que ceder para que otros puedan no quedarse atrás, porque ese es el propósito de la agenda. Entonces, esto genera una movilización, porque si hay algo que siempre ha hecho el status quo es generar una guerra cada vez que alguien venía a mover el avispero, para decir, esto no está bien, y tenemos historia y revoluciones detrás de eso. Acá es lo mismo, o sea, tenemos que lograr eso, porque no existe la posibilidad planetaria de vivir con los parámetros que nos han querido establecer durante mucho tiempo. Entonces, hay un montón de cosas más, pero todas las que para mí generan que logremos la agenda tienen que ver con la transformación de la toma de decisiones, del compartir, del ser completamente diferentes por parte de las personas. El resto son herramientas, pero la transformación efectiva se da en cada uno. Así que las brechas van por ahí, todavía tenemos mucha en este proceso de transición, ¿no? Tenemos mucha convivencia de estas cuestiones humanas, ¿no? Y bueno, tenemos que reflexionar sobre eso para poder salir adelante. Sí, sí, tal cual. Es como decís vos, sin dejar a nadie atrás, como dice la agenda. Y aparte esta cuestión de ser transversales y de que esta cuestión de generar desde el sector privado, desde el sector público, de la sociedad civil, y de que no sean cuestiones aisladas, porque eso es otra de las cuestiones que está pasando. A veces en la sociedad civil están trabajando un proyecto o una política pública que realmente se podría aplicar, realmente un proyecto para salir adelante, ¿no? A nivel nacional o a nivel internacional, y eso también tiene que ver mucho con lo que decís vos, ¿no? No solamente las mezquindades, sino la escucha que los funcionarios públicos tienen que tener a la sociedad, que por eso justamente en un año electoral, ¿no? Qué importante que la gente sepa quiénes son los candidatos de su provincia a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel distrital, que sepan, que se interioricen en qué es lo que quieren hacer, porque realmente está bien, son 3 sectores, pero quienes luego lo ejecutan son los funcionarios públicos, y creo que eso tiene que quedar claro, y la gente tiene que saber, ¿no? Que por más esfuerzo que haga una organización sin fines de lucro o un club de barrio o lo que sea,
tenemos que insistir y tocar las puertas a nuestros gobernantes, a nuestros funcionarios, que por eso están, ¿no? La vocación de servicio real, que no solamente la tenemos los que hacemos y aportamos desde la sociedad civil, sino también los funcionarios, ¿no? Los funcionarios de turno, que a veces también se quedan postrados en el poder, y eso también genera estas cuestiones, ¿no? Porque todo eso, ¿no? Las controversias que generan, ¿no? Sí, sí, sin duda. Hay un comentario, yo creo que en el valor de las decisiones de todo el mundo. Podés tener espacios de mayor incidencia en la vida de otras personas, como dijimos recientemente, o no, pero todos tienen que aportar, todos tienen un nivel de compromiso, yo diría hasta de obligación en algunos puntos, pero sin duda que tiene que haber un eje rector detrás de la transformación, y lo primero que tenemos que readecuar es el Estado, que es el mismo que tenemos hace 200 años, o más en algunos casos. Después cambiarle, si querés, algunos serán monarquías, otros semipresidencialistas, otros parlamentarios, pero el Estado sigue siendo el mismo y la distribución de poderes sigue siendo la misma de hace 200 años. Entonces, ¿cómo podemos abordar los problemas que todavía ni siquiera han llegado, pero sabemos que van a llegar, con una estructura estática, de alguna manera? Entonces ahí también me parece que nosotros hacemos mucha hincapié en la participación transformadora. ¿Qué quiere decir esto? Es, tomemos las riendas, o sea, ocupemos esos lugares de decisión, colaboremos también, porque ya es imposible pensar en que un solo grupo de la sociedad, que podría ser el Estado o los funcionarios públicos, tienen las soluciones para todos los problemas que tenemos. No, la normativa va atrasada, el Estado va atrasado. Cuando el Estado llega es porque ya hay un problema. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué llegamos a ese problema? Y la otra es que los problemas centrales de la política pública en general, no vamos a hablar de ningún Estado en particular, a nivel municipal, a nivel provincial, son los mismos hace décadas. O sea, la pobreza se debate en cualquier nivel de gobierno hace mucho tiempo. Entonces hay que empezar a dar giros. ¿Queremos seguir debatiendo la pobreza? ¿Queremos ver todos los años la publicación del estado de la pobreza en el mundo por UNICEF? No, no queremos eso. Empecemos a debatir la riqueza. ¿Por qué hay tanta desigualdad en la distribución de nuestros países? ¿Por qué la diferencia entre el quintil más bajo y el quintil más alto son de 8 salarios? Porque hay alguien que lo permite, ¿no? Y entonces vos tenés que, en el caso de Argentina, el 4% de la población maneja el 50% de los recursos nacionales, de los cuales en general están vinculados a procesos económicos, un poco se me fue la palabra, un poco de especulación, ¿no? Digo, la transformación viene por empezar a un poco equilibrar eso, que el simple hecho de no dejar a nadie atrás implica que yo estoy adelante. Primero, punto número 1, o sea, no dejemos a nadie atrás. Hola, estoy acá y ellos están allá. Ya eso implica un parámetro, decir algo, o sea, yo estoy en un lugar de privilegio que los demás no, o sea, tengo la obligación ética y moral de poder ver cómo transformamos esas vidas. Esto, yo siempre lo digo, soy consciente, es muy fácil decirlo, ahora hacerlo implica que nosotros tengamos que poner tiempo en esas cuestiones, que tengamos que ocupar esos lugares, que tengamos que trabajar de forma colaborativa en generar las soluciones, que le hagamos seguimiento a los que hoy ocupan las políticas de Estado. O sea, el día de mañana, si sale una política pública y hubo instancias de participación y nosotros no estuvimos ahí tratando de poner las voces de aquellos que no las tienen, le hemos cerrado como sociedad. Llamarle centennial, llamarle millennial, llamarle lo que sea. Otra cosa, la formación, el desarrollo de habilidades y capacidades es para los grandes y es para los chicos. Basta de pensar que los chicos, no, porque los chicos van a transformar el mundo. El tiempo en el que el chico sale a la universidad y se egresa, el mundo se pierde, porque son más de 10 años los que tenemos hoy para que eso suceda. Es hoy, son los que están tomando decisiones, son los que ocupan lugares, son los que están involucrados con el sector privado, son ahí donde tenemos que hacerlo. No hay tiempo que perder en esto. El planeta, nuestra casa común, la casa de la humanidad, hoy está en una situación grave, compleja. Cuidarlo es una obligación. De esto depende la supervivencia no solo de nuestra generación, sino también de aquellos que vendrán después de nosotros.
La batalla contra el cambio climático es el mayor desafío que tenemos por delante. Y el deporte debe ser protagonista trascendental y vital para cumplir con este objetivo. Desde la Confederación Argentina de Deportes, constituimos alianzas estratégicas junto a Fundación Espoterra, Clic Solar y GEA Sustentable, creando el Programa Federal de Deporte Sostenible PROFEDES. Una iniciativa ambiciosa en nuestro país que nos lleve a concientizar sobre la necesidad de cuidar el medio ambiente. Todos los días, con nuestras acciones, nuestras conductas, provocamos el deterioro de nuestro planeta. Vamos a cambiarlo. Vamos a trabajar unidos, con solidaridad, aportando nuestro granito de arena para formar una gran montaña, para generar conductas amigables que nos permitan conservar la casa de la humanidad. ¿Y vos? ¿Qué hacés para cuidar nuestro hogar? Hola, mi nombre es Manuel Lascano de la Selección Argentina de Canotaje y mi manera de cuidar el medio ambiente es llevarme todos mis residuos después de mis entrenamientos para reciclarlos o compostarlos. Hola a todos, soy Mori Victoria, nadadora de aguas heladas y te invito a que en cada entrenamiento lleves tu propia botella de agua para evitar el consumo de plásticos de un solo uso. Hola, soy Elena Jaromicas, nadadora de aguas heladas y lo que hago es cada 2 meses cambio algún producto que uso diariamente que no requieran plásticos, como por ejemplo cepillo de dientes, desodorante, pasta dental. Me llamo Guillermina Lázari, soy ex jugadora de fútbol, trabajo para el deporte y para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y hoy vengo a proponerte que juntos y juntas cuidemos el planeta, que tu huella sea el deporte. En equipo, vamos a trabajar por un presente y un mañana mejor. En equipo, vamos a formar la mayor red nacional de colíderes deportivos. En equipo. Cuidemos nuestra casa. Realmente hemos construido algo que hoy no compartimos, pero que hemos heredado de alguna manera, ¿no? Entonces el proceso tiene que ser... Esto es como la negación. Bueno, la negación ya la pasamos, ahora el proceso es cómo lo acepto y cómo puedo ser un poco más resiliente y también esto transmitirlo, ¿no? Porque tampoco tenemos que seguir generando esto de, bueno, es algo mío y no, todo lo que, la información, las experiencias, los aprendizajes, el compartir es parte del proceso que nos va a sacar de esta situación. Pero bueno, nos fuimos por la tangente quizás. Es que en realidad es un poco de lo que pasa, ¿no? La cuestión de el otro tiene la culpa, yo hago esto o a mí no me va a pasar. El otro tiene la culpa, es el mismo pensamiento de que el Superman me va a venir a salvar. Claro. Siempre depositando en otros lo que yo requiero. Digo, y el proceso es interno, o sea, hoy todos tenemos que ser Superman. Digamos, no hay nadie que para mí siempre el Superman representaba de alguna forma al Estado, ¿no? Bueno, siempre cuando estemos que no damos más, va a venir alguien a ayudarnos. Y hoy sabemos que no siempre es así, que tenemos que estar atentos, que ya no nadie nos va a venir a salvar, que nosotros tenemos que construir la salvación de forma colectiva. Entonces, si tenemos que lograr que más personas, instituciones participen de esas decisiones para que realmente se lleven a la práctica, porque podemos tener la mejor idea, pero implementarlo solo, hoy cualquier idea en problemas de fondo, como podemos decir el hambre, la pobreza, el acceso a una calidad educativa, digo, eso no lo puede hacer una sola persona. No. Ni siquiera una sola institución. No. Ni siquiera el Estado solo. O sea, es realmente... Es un requerimiento. Pero trabajar colectivamente ahí es un egoísmo. Me parece que como sociedad, no solamente acá en Argentina, en el mundo, claro, pecamos de egoístas y de individualistas, o como decís vos, el tema de las instituciones a nivel, o del absolutismo también, que es una de las cuestiones que a veces pasa, ¿no? Que sí o sí, esta persona tiene la verdad y solo la verdad y no hay manera de modificar la verdad bueno, que como bien vos decís, ¿no? Entre todos tenemos que salir adelante, todos los espacios son importantes y para ir, o sea,
cambiando totalmente de tema, porque nos hemos ido terrible y me encanta, porque yo sabía, quiero decirle a la gente que hablábamos previamente y decía, miren que no tengo ningún tema de preguntas porque sé cómo somos. Lo conozco hace un tiempo bastante largo. No digas los años, ya estamos grandes para eso. Ya no, estamos la conozco hace una década. Pero les No. gusta más, yo creo que a la gente le gusta más esto, y aparte, bueno, tenés una manera de hablar y una manera de comunicar muy, muy importante, ¿no? Muy especial, y realmente llegás a la gente, y por eso también tenés la organización que estás liderando, ¿no? Porque más allá de que sea horizontal, vos sos la persona que sos la responsable, o sea, sos la persona responsable de la organización, así que nada, súper, súper hermoso, pero quería preguntarte un poco por ese Carlitos de cuando era chico, ¿no? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo te hizo clic? Porque vos empezaste, bueno, yo ya conozco un poco de lo que has hecho y cómo comenzaste, pero la gente quiere saber, ¿no? ¿Cómo empezaste? ¿Cuándo te empezaste a interiorizar en las cuestiones, no solamente sociales, ambientales? Contanos un poquito. Sí, yo creo que tiene que ver con, uno a veces dice, bueno, no nos parecemos a la familia o a los padres, pero viene un poco por ahí. En primera instancia, para mí siempre es muy valorable, yo soy adoptado, digamos, ya desde chiquito me dijeron, vos sos hijo del corazón, entonces yo creo que el corazón puede estar en cualquier lugar, así que ese primer mensaje siempre a mi hermano y a mí en general como que no comprendíamos hasta que, bueno, uno se hace grande, ¿no? Y de pronto comprende lo que es ser un hijo del corazón, que no tiene que ver con la sangre, que bueno, hay un proceso de decisión de una persona que ha querido formar una familia, hay un proceso de decisión de otra persona que no ha querido, digamos, formar una familia, por lo menos con ese niño o esa niña. Pero bueno, después tiene que ver con un interés, yo creo que innato, que seguramente vos y yo compartimos, que es por la naturaleza, cuando todo el mundo quizás o estaba jugando al vóley o estaba jugando al fútbol, uno estaba mirando los árboles y de pronto nada, yo hacía huertas y me vinculaba mucho, metía todas las mañanas la mano en la tierra y ahí me iba a la escuela. También tuve la suerte de vivir primero en un espacio rural en Córdoba y después me mudé a la costa, que es el lugar donde yo considero que efectivamente soy, y viví siempre al lado del mar, entonces mi escuela estaba a una cuadra del mar y yo veía los amaneceres todas las mañanas y es una cosa que lo ves una, las dos, la ves tres, la ves cinco, la ves 4.437 veces y siempre va a ser impactante ver cómo el sol emerge del medio del océano y se posiciona arriba, ¿no? Entonces, bueno, todo eso con mucha conciencia, siempre la familia apoyando en un montón de cuestiones. Mi madre es asistente social, siempre mi hermano jugando al fútbol, metido en el club, mi tía también, mi primo lidera un club de fútbol, o sea, toda la familia siempre muy comprometida con causas por diferentes cuestiones de la vida, así que era algo que se vivía en casa, o sea, siempre lleno de gente, siempre colaborando, en los peores momentos de la Argentina, que creo que uno, bueno, lamentablemente nuestra generación ha vivido un poco eso. Bueno, siempre en casa gente viniendo a comer, trayendo cosas, salían las amigas de mi mamá a buscar gente para llevarla a que cobren los planes sociales, gente que no se podía mover, las ayudaban con los insumos para estudiar, digo, y nosotros siendo de igual manera, digamos, haciendo mucho esfuerzo para poder salir. Entonces, todo eso ha configurado esto, siento... quizás muchos no lo comparten, pero siento que ya se nace con algo así. Hay cosas que por más que estén al lado tuyo, no las absorbes por osmosis, sino que, bueno, se dan. Y así que, bueno, empezamos ahí, después en el secundario también, siempre leyendo mucho de política, interesándome, ocupando lugares en el centro de estudiantes, llevando las olimpiadas, involucrándome en concursos ambientales. Y bueno, y ahí fuimos saliendo, después tuvimos que venir a la gran ciudad a estudiar, y el proceso fue el mismo, o sea, llegamos acá, y en poco tiempo ya metido en una organización, y de esa organización a otra, siempre trabajando de esto, tuve la suerte de conseguir becas en un momento, salarios, medios salarios, pero siempre vinculado a esto, nunca tuve otro trabajo que no sea o en el Estado o en la sociedad civil, transmitir algún espíritu de eso. Pero bueno, es eso, no mucho más, digamos, leyendo mucho,
compartiendo mucho, siempre organizaciones donde hablas con gente con muchos intereses comunes, eso te motiva, el aprender que no podés lograr, que para mí es algo bueno, no podés lograr la transformación solo, que siempre tenés que generar alianzas para eso. Digo, bueno, todos esos aprendizajes vienen de eso mismo, ¿no? Así que, bueno, eso es. Y mucho mar. El mar creo que es una cosa transformadora. Vos tenés una edad, de repente, ¿te acordás? De repente a mí me pasa que, yo me acuerdo tipo clic, o sea, de chiquita sí, siempre, pero siempre me gustaron los animales y todo, pero a los 12 años me hizo clic la cabeza con, ay, bueno, las plantas de silo pueden estar dentro del pueblo, o de repente, a nivel del mar, las casas pueden estar construidas sobre el mar. O sea, de repente hay una edad que tipo 12, 13, a mí me ha pasado, de que ahí es cuando te empezás a involucrar más en las cuestiones, y de repente a mí me pasó particularmente que empecé a involucrar las cuestiones ambientales, que lamentablemente a nosotros nos ha pasado de que la vinculamos rápido, la cuestión ambiental de la cuestión social, de la vulnerabilidad social, de que a la gente pobre la pasa peor, la gente pobre la va a pasar siempre peor, las cuestiones ambientales realmente van a afectar, el cambio climático afecta directamente a la gente más pobre, pero de repente hay gente de 50, 60 años que no lo entiende, y veo que de repente a vos te agarró desde muy chiquitito, ¿no? Y qué raro, ¿no? Qué picardía que no seamos más personas de las cuales nos agarra. A eso yo tengo un comentario siempre, o sea, yo siento que cada vez somos más. Sí. Todavía estamos desorganizados, digamos. Un poco la red quizás intenta darle una organicidad a esas personas que están tratando de trabajar sobre la agenda. Pero para mí cada vez somos más, o sea, yo de pronto, digo, y ahora con los medios de comunicación uno tiene más acceso, ¿no? Pero, ay, te escuché en una charla, o sea, y de pronto la cosa empieza a caminar, digo, eso me pasa a mí, le debe pasar a un montón de personas más con temáticas que les interesan, no sé, yo hablo de dos cosas, hablo de la agenda y hablo de cambio climático, pero hay otros que saben de océano, y otros que saben de las políticas de niñez, y otros de la salud sexual y reproductiva, o sea, para mí cada vez, temáticamente somos más personas, y cada vez estamos comprendiendo más esta necesidad de articular para poder mejorar esas causas, ¿no? O sea, todos tenemos una causa, todos hay algo que nos moviliza, y eso me parece que cada vez está más visible, ¿no? Y hay herramientas que nos ayudan a poder lograrlo. O sea, mi mensaje siempre, o mi lectura siempre es muy positivo de eso. Digo, hace 15 años no todos los municipios, por ejemplo, tenían direcciones de ambiente. Hoy no hay municipio que no tenga. Por lo menos, digo, quizás es una persona, quizás son dos, depende mucho de la dimensión del municipio, pero es un cambio. Entonces, y eso se va dando en un montón de áreas. Creo que sí, todavía hay que compatibilizar un poco más las cuestiones mundiales con las cuestiones locales. Hay que empezar a darle mayor valor, por lo menos en mi perspectiva, a las instancias territoriales. O sea, tiene que tener mayor, por lo menos en países como los nuestros, donde el gobierno es un poco más centralizado, independientemente que seamos un país federal, donde lo local tenga mayor preponderancia sobre algunas otras cuestiones. Pueda definir, por ejemplo, su propia estructura de desarrollo. Exactamente. ¿No? Porque eso es fundamental, porque es lo más cercano que hay a la ciudadanía, porque es una forma mucho más efectiva de poder vincular a las personas que viven en un mismo territorio. La provincia de Salta, más nuestro país, que es muy, no solamente extenso, sino que las realidades son totalmente distintas en Salta que Tierra del Fuego o que Chaco. De repente eso es totalmente distinto. Pero qué interesante, la verdad que podríamos quedarnos horas hablando, ¿sí? La verdad que sí, y con todo lo que sabes, ¿no? Realmente sos una persona que te tiene que escuchar mucho más, y también de alguna manera, esto que decís vos desde chico, que esta vocación de servicio que tenés, y que tratás de compartir tus datos, de compartir tus contactos, y eso lo sé porque realmente yo desde que te conozco no has parado de invitarme, compartir, vamos a hacer esto, o contactate con esta persona. La verdad que parte de lo que, y esto lo quiero decir públicamente, parte de lo que soy hoy yo, también la construcción que he tenido en este último tiempo, se lo debo a Carlos Samánquez, realmente, en serio, de corazón te lo digo,
por compartido, no solamente por tu persona, sino porque uno, además de construir una amistad, de construir lazos irrompibles, sino esta cuestión de dejar de ser mezquino, individualista, y poder hacer esta gran nube de propuestas, de proyectos, y realmente de tratar de enfocarnos, como decís vos, en políticas públicas, en respuesta a las problemáticas sociales, y de que poco a poco una organización, sí, una organización que comenzó con un curso, tenga incidencia en los gobiernos, tanto locales, nacionales e internacionales, porque eso también es un poco lo que busca la Red Internacional de Promotores de ODS, ¿no? Tratar de llevar ese camino de la sostenibilidad, ese camino de la estructura donde contemple el pilar el pilar ambiental sobre cualquier otro eje, ¿no? Pero sí, la verdad que impresionante. Yo puedo estar hablando muchísimo con vos, pero antes de que te vayas y de que me dejes, quiero que le dejes un mensaje, ¿no?, a la gente que nos está escuchando, lo que vos quieras. Puede ser, como bien decís, un mensaje un poco más optimista, más alentador, puede ser un poco más crítico. Vos sabés que hace unos días se dio este informe del IPCC, que la verdad que yo tal vez hoy me encuentro un poco más pesimista, porque la verdad que no paro de leer cosas que me carcomen el cerebro. A veces digo, ¿por qué no empecé de más chica a hacer determinadas cosas? Pero no, uno, viste, cuando decís, es nuestra culpa, o sea, esa ecoansiedad que te agarra, Claro. pero bueno. Seguramente vas a dar un mensaje optimista, porque vos sos puro optimismo, así que nada, es todo tuyo al final. No, yo me voy a remitir a nuestra frase que tenemos representada en lo que es nuestro manifiesto de constitución, que es el manifiesto ciudadano por los ODS, porque creemos que esta agenda en particular es ciudadana, que es: unidos alcanzaremos el desarrollo humano integral y sostenible. Unidos, no hay otra forma. Con eso me parece que podremos lograrlo, ¿no? Así que a trabajar de forma más conjunta, tomada de las manos, con propósitos diferentes pero objetivos comunes. Eso es lo que nos deja la agenda, y es eso, con unidad. Qué lindo, la verdad que, bueno, te agradezco, no solamente mi persona, sino la Confederación Argentina de Deportes y el programa Profedes, porque, bueno, Profedes TV no solamente es un canal de YouTube, sino también es un programa justamente de llevar sostenibilidad al deporte. Entonces, de repente, esta cuestión, ¿no?, era importantísimo de poder tenerte en un programa, y seguramente te estaremos consultando y preguntando otras cosas, y seguramente te vamos a tener otra vez cuando tengas disponibilidad. Así que, bueno, agradecerte nuevamente de corazón, y bueno, nos estaremos viendo. Muchas gracias a vos, Marisol, bueno, y a todas y a todos, y a disposición siempre. Muchísimas gracias. También, ¿no? Hay que hacer un mea culpa, porque, como decíamos, los deportistas también somos grandes productores. En los eventos competitivos fomentamos muchas veces esta conducta durante la hidratación, principalmente los nados de aguas abiertas, donde usamos vasos de plástico o las botellitas más chiquititas. Terminamos de beber y lo tiramos al río o al mar o donde estemos nadando. También los envases de las geles. Y eso justamente no va a desaparecer de una manera mágica, y tampoco hay una persona que esté asignado para ir a levantarlo después. Así que en realidad estamos aportándonos un poquito más de plástico a los 5 millones que están ya flotando en el océano. Bueno, ya la tenemos acá. La verdad que nuevamente con nosotros en el programa Profedes TV. ¿Cómo estás, Ailén? ¿Todo bien? Todo muy bien, ¿y vos? Todo bien. La verdad que primero felicitarte en nombre de la Confederación Argentina de Deportes. Hace unos días estuviste
en Manhattan, ¿no? Estuviste en un Sí. nado, así que bueno, nuestras felicitaciones. Un logro Muchísimas más, ¿no? gracias. La verdad que sí, ¿no? Creo que tendrías que contarle a la gente un poco, ¿no? Claro. De cómo fue Bueno, todo. este nado se llama la Vuelta a Manhattan, donde pasamos por debajo de 20 puentes y es entre 46 y 48 kilómetros. Es un nado continuo. En mi caso tardé 28 horas y 24 minutos, que está todavía por ser oficial. Uno como, bueno, cuando frena es para hidratarse, pero no se puede asistir del bote ni nada parecido, no es para descansar, solo para hidratarse y seguir. Así que bueno, nada, muy contenta de haber logrado este nado. Este es parte de la Triple Corona, así que después tengo como objetivo ir por los otros 2 nados. Y qué lindo, sí, había nuestra compañera, bueno, tu compañera en sí, mi compañera de acá del programa, Vicky Mori, nos había contado un poco del tema de la Triple Corona. Una es en Inglaterra y la otra, ¿dónde es? O sea, una es... Es Sí. en California, Ah, bien. de Catalina. Y aprovecho a mandarle un beso gigante a Vicky, que la extrañamos. La verdad que la re Así que- extrañamos, la verdad que sí, viste que antes de que empecemos el programa hablábamos de ella, porque bueno, la verdad que nos hace falta un montón. Sí. Y cuando puedas, venite. La verdad que sí. Y con respecto a, digamos, a las dificultades, ¿no? que tuviste a la hora de comenzar este nado, ¿qué diferencias viste allá? Bueno, comenzamos a las 7:15 de la mañana. Este nado tiene 3 ríos, o sea, cuando das la vuelta a la isla de Manhattan, tenés que ir por 3 ríos, entonces cada río era como diferente, particular. Después estaba la parte de pasar por abajo de los puentes, son 20, muy grandes, cada uno único. Y después también estábamos nadando con embarcaciones que habían desde turísticas hasta desde carga, entonces por ahí a veces había como mucho oleaje y por ahí se complicaba. Las corrientes en cada río eran distintas, así que a veces, o sea, al principio arrancamos a favor de la corriente, después hubo una parte neutra y después de vuelta a favor, pero con oleaje. Entonces ahí estuvo medio complicada la última parte, pero bueno, igualmente lo disfruté mucho y estoy muy contenta de ese nado. La verdad que sí, la verdad que no solamente, bueno, un desafío para vos, tanto físico, sino también mental, ¿no? ¿Cómo se prepara un deportista como te pasa a vos, como le pasa, bueno, a Vicky y tantas personas que hacen este deporte que es totalmente extremo, ¿no? Porque vos sos Sí. nadadora de aguas abiertas, pero también nadadora de aguas heladas. ¿Cómo se prepara la mente para ese tipo de eventos? Bueno, con agua helada lo fui haciendo como medio intuitivo, yo con mis herramientas. Para estos nados de tanta distancia requiere mucha preparación en pileta, y de muchas horas en pileta, lo cual a mí como que por ahí me da como mucho encierro, me gusta mucho nadar en aguas abiertas. Entonces ahí para el desafío anterior que hice a estuve hablando con una amiga, Bárbara Hernández, que es psicóloga, y que bueno, me estuvo dando varias herramientas para los entrenamientos y para el desafío en sí. Así que bueno, de ahí fuimos tomando como diversas herramientas que puedo utilizar en los nados. Bien. ¿Tenés un caballito de guerra que digas, bueno, esta no, o pensás en algo, o cantás una canción, no sé, ¿qué pensás? Sí, en realidad es como que trato de estar lo más concentrada posible en el nado, porque a veces, en este caso, por ejemplo, el kayak me da indicaciones, porque había cosas para esquivar, o en la parte que, por ejemplo, había muchas embarcaciones, es peligroso, porque van a mucha velocidad, entonces yo tengo que estar bastante cerca del kayakista. Entonces sí o sí tenés que estar como muy presente y no podés como volarte, porque la persona te está haciendo señas, tenés que ir esquivando, entonces sí o sí tenés que estar atenta. Sí, a veces voy cantando canciones, pero voy como igual como concentrada para mantener el ritmo y todo.
Pero bueno, sí, es raro, pues son muchas horas, pero sí, creo que Por un lado no tenés que perder como el foco, pero por el otro lado tampoco te podés, digamos, como ese estresazo, ¿no? Que genera el llegar a claro. en la cantidad de horas que quiero, si quiero romper un récord o si quiero solamente nadar por el simple hecho de hacer el evento, ¿viste? Yo creo que les pasa, ¿no? Sí, o por ahí las sensaciones que uno tiene, por ahí dice, uy, estoy re cansado, o no sé, o uy, qué fría que está el agua, y recién arrancamos, y como que se empieza como a hacer escenarios futuros, y esas cosas como que no sirven, entonces bueno, todos esos pensamientos yo trato de sacarlos si llegan a aparecer, y ahí reemplazarlos por otras cosas para pensar, como que ya tener preparado, es qué pensar. Claro, ya tener en stock ciertas cosas para, bueno, este evento voy a, como cuando uno carga, ¿no? Las cosas en la valija para irse de viaje, ¿no? O a veces uno Exacto. agenda, en mi caso, ¿no? La agenda con determinadas cosas del cuadernito que va con la agenda. Bueno, a ustedes les debe pasar un montón de cosas también, sumado a lo mental, que tienen que trabajar día a día, y esto no es de un día para el otro. Ailén no es que de repente se le ocurrió y digo, bueno, me voy a nadar a Manhattan y voy a hacer la Claro. corona, no. Sí, esto es lo que por ahí hablamos, que es como que todas las horas que estás en la pileta ya venís trabajando un montón de esas cosas. Y como vas haciendo carga, es como si bien no estás nadando esa cantidad de horas seguidas, venís como haciendo esas cargas semana a semana, entonces tenés un desgaste importante. Tal cual, ahí me decías recién esta cuestión de los 3 ríos, esta cantidad de puentes que pasaste. Las corrientes tienen mucho que ver, ¿no? Con respecto a tu nado, a cómo vas parando, ¿no? Creo que el tema de la temperatura y la corriente. Sí, en aguas abiertas hay como estos diversos factores. En este caso, la organización se encarga de ver el momento en el que uno puede partir para no tener corriente en contra, porque si no, si vos no elegís como el horario, te puede tocar todo corriente en contra. Entonces, bueno, selecciona ese horario, pero si uno por ahí tiene un ritmo de nivel más lento, quizás puede que te toque una corriente en contra. Entonces, bueno, ahí es persevera y triunfarás. Y después, bueno, por ejemplo, me pasó que en el último río era corriente a favor, no era mucha corriente, o sea, yo veía que no era que, bueno, corriente a favor significa que listo, vas a 10 kilómetros por hora. Y además me pasó que en algunas partes me tocaba mucho oleaje, entonces a veces sí, tenés corriente a favor, pero hay tanto oleaje que tampoco puedes nadar, o sea, tenía el oleaje que venía en contra sí, y el lateral por las embarcaciones que pasaban, entonces era directamente, te pegaba por todos lados para nadar, era muy difícil. Claro, Así que este bueno. tipo de nados que es más, no es tanto velocidad, sino resistencia a todas estas adversidades de corrientes y temperatura, ¿no? Con respecto a la temperatura, ¿cómo lo viviste? Yo la temperatura la sentí muy bien, nombraron como varios termómetros distintos, por esto no sé si es de los distintos ríos y cosas, y bueno, la verdad que no pude saber la temperatura, pero yo creo que estaba fácil arriba de los 21 grados, así que estaba ideal para mí. Y bueno, nada, en este nado eran estas cosas, por ahí las corrientes, el oleaje, las otras embarcaciones, pero también en otros nados hay otras cosas, como por ejemplo, no sé, los animales marítimos, como las medusas que te pueden picar, o aún más tráfico, o aún más corrientes, entonces cada nado tiene su complejidad. Y sí, ¿qué te parece? Cuando te pican, me imagino que el dolor que debes sentir. Cuando te pica una medusa, ¿ustedes que los retiran del agua, los ponen en el kayak, le sacan el filamento? ¿Qué es lo que hacen? No sé, dependerá de la situación y de la medusa. Ay, Justo, bueno, en particular mi amiga Bárbara, en una situación en Hawái, en un nado muy grande, le picó una fragata portuguesa, creo que se llama, que hace como una especie de parálisis la medusa. Tiene como una cosa tan potente, pero bueno, ella le picó en la pierna y bueno, con todo pudo seguir nadando.
Y en este mismo viaje conocí a una chica que la fragata esta le picó en la cabeza. Y no podía moverse, porque esa cosa paralizante que larga no la dejaba moverse. Entonces, también es como depende de cuál es la medusa que te pica y Sí, ¿y qué en hacer? dónde. ¿Y a vos te picó alguna vez alguna? O... No, o sea, no, Bien. por ahora. Uno sabe que sí, que puede pasar, todo puede pasar. Sí, todo puede pasar, esto es extremo todo el tiempo, o sea, Sí. todo el tiempo. De hecho, ustedes, su deporte es así, y cuando comenzaron y cuando cada uno elige este tipo de deportes, sabe que entra un mundo muchas veces incierto, ¿no? Porque cada competencia es Sí. distinta, no sé, las circunstancias, y vos tenés algo que tal vez tiene como otro color, ¿no? Que vos nadás en aguas abiertas y en aguas heladas. Entonces, ¿qué diferencias ves? O no te voy a preguntar qué es lo que te gusta más, porque no me vas a responder, me vas a decir los dos igual, pero, ¿qué sentís con cada uno? ¿Qué diferencias notás con respecto a la preparación, la cuestión psicológica, todo? Claro, bueno, primero o sea, es como que está la diferencia entre la pileta y el agua abierta, donde la pileta es como están todas las cosas controladas, o sea, vos vas siempre al mismo lugar donde están las cosas estáticas, y pasar a lo que es el agua abierta es, por más que vos vayas a la misma hora todos los días, el lugar puede estar completamente distinto, porque tiene todos los factores de la temperatura, las condiciones climáticas, no sé si las corrientes, el oleaje, los animales, el tráfico marítimo, o sea, como que hay tantas cosas para tener en cuenta, que es adaptarse todo el tiempo. Y bueno, a mí eso me gustó mucho, de que siempre fue distinto, que siempre esté como la libertad de poder conectar con la naturaleza de una forma como mucho más intensa, porque estás como inmerso en el agua, no sé, en el medio del río, en el medio del lago, en el mar. Y la verdad que eso a mí me genera como mucha felicidad. Y bueno, por eso me gusta mucho nadar en aguas abiertas. Y nadar en invierno también es como un poco más intenso todo esto de estas sensaciones, porque además conectas mucho con uno mismo. Una de las primeras cosas que cuando te empezás a meter en aguas frías y en lo que es aguas heladas, es estar atento a tu respiración. Entonces es bajar todos los decibeles y de golpe como conectarte con vos mismo y dónde estás. Entonces como sentir mucho el agua, sentir tu cuerpo. Y son todas esas cosas como muy lindas e intensas, entonces también me gusta mucho. Y son dos cosas distintas, pero bueno, me gustan mucho por igual, no podría elegir. Y bueno, y además nadar en aguas abiertas también es como nadar mucho más tiempo, nadar en el verano es como que no tenés límites, pero nadar en invierno te permite hacer cosas que nunca hubieras pensado y disfrutarlas, entonces como que todo tiene su cosita que a mí me gusta mucho. Así que nada, Ailen, me quedo con eso. La verdad que es súper nutritiva la charla. Ya vamos a tener muchas más. Y bueno, Sí, espero que sí. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos, en especial a la Vicky. No, mentira. Pero sí. Y bueno, nada, los voy a seguir estando viendo. bueno, La verdad que me encanta el programa, así que a full ahí. banca, Sí. buenísimo. Bueno. Nos vemos pronto y bueno, muchísimas gracias nuevamente. Besito. No,